Provincial y secretario general del Sindicato de Canillitas. Buen día, Omar, te saluda Ariadna, Franco y Gabriel desde Radio Trinchera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, un placer. Todo bien por acá, me alegro. Omar, si querés podemos empezar hablando un poco sobre lo que viene siendo la campaña. Recién veníamos hablando, haciendo un análisis con los compañeros sobre bueno, las medidas de Sergio Tomás, pero también lo que viene siendo la interna en Juntos por el Cambio y el crecimiento de Javier Milei. Quería saber cómo venías leyéndolo en ese sentido, si crees que hay posibilidades. Posibilidades con respecto a que ahí no te entendí. Posibilidades de que Sergio Massa llegue a un balotaje, pero a ganar las elecciones en octubre. No, total, absoluta están las posibilidades. No solamente vamos a estar en el balotaje, sino estoy convencido que vamos a ganar las elecciones. Totalmente convencido porque ahora se empieza a caer los eslogans, tanto de Milei y Junto por el Cambio, lo único que puede plantear es lo que ya hizo mal, con más celeridad, pero esa celeridad de ellos le ha ganado la delantera, lo que denominó el propio candidato libertario como que él es la primera marca, así que por lo tanto a uno se le caen los eslogans, sus propios economistas empiezan a discutir entre ellos, si vos escuchás y seguís algunas declaraciones, son dos o tres los que lo rodean a él, uno dice la dolarización inmediata, otro dice la dolarización no se puede hacer inmediata y otro dice sí y no. Entonces se empieza a caer los eslogans de Milei, esto que armó para estar donde está y para llevar adelante o sumar votos de aquellos que están enojados, justamente enojados, angustiados y fastidiados con la dirigencia política de las dos fuerzas que no ha dado la respuesta que necesitaba gran parte de la población, y por otro lado Juntos por el Cambio, que obviamente está muy fresco en el recuerdo de gran parte de la ciudadanía argentina, por no decir toda, de lo que hicieron durante los 4 años de gobierno, entre otras cosas, introducirnos nuevamente al Fondo Monetario Internacional, con el cual hoy tenés que gobernar y las consecuencias las estamos viviendo. Así que por ese lado creo que nosotros tenemos todas las posibilidades, porque ahora ya estamos en los 40 días finales de campaña. Nuestro candidato, el ministro Massa, ya ha empezado con la batería de medidas que él había anunciado. Empieza a moverse toda la rueda del compromiso y el activismo militante nuestro del peronismo y de las fuerzas populares que acompañan al peronismo hace muchos años. Eso motiva mucho y seguramente el encuentro de hoy y mañana en Tucumán va a ser un gran disparador de estos últimos días de campaña, estando todos allí, gobernadores, intendentes, el sector nuestro sindical, el sector social, legisladores, legisladoras. Me parece que eso ya le pone un punto de arranque en los últimos 40 días que transmitirá un programa, propuestas, baterías de medidas, porque bueno, cuando sos gobierno no, la narrativa no te alcanza, son los hechos, porque eso te exige la población, así que por lo tanto estoy muy confiado que incluso se ha producido un hecho esta semana muy importante, en este caso en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde claramente quedó expuesto democracia o negacionismo. De hecho, fuerzas que no nos acompañan a nosotros y que están en Juntos por el Cambio acompañaron la propuesta de Unión por la Patria frente al negacionismo que hace la vicecandidata a presidenta de Milei, sí, que es una abanderada del terrorismo de Estado, defendiendo a los genocidas. Entonces me parece que eso también pone un punto muy importante, un acento muy importante en lo que va a ser estos 40 y pico días de campaña que quedan. Omar, buen día. Franco te saluda de este lado. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Recién hablabas un poco alrededor de los caballitos de batalla en la campaña de Milei que se van cayendo y demás. Y con esto pedirte también una reflexión al respecto, porque venimos cubriendo gran parte de estos elementos y demás, y hablamos mucho del termómetro propio que tenemos los militantes, las militantes, y que muchas veces somos quienes estamos muy inmiscuidos en gran parte de lo que son las propuestas de la campaña de Milei.
y que vemos también en muchos de los votantes, bueno, particularmente desde Radio Trinchera, el micrófono y el móvil sale muchas veces a la calle y nos encontramos con muchos votantes de Milei, y vemos un convencimiento que va más allá de muchas de estas columnas o elementos centrales de la campaña, por lo cual nos parece que también gran parte de estos caballitos de batalla que se van cayendo nos da la sensación de que tienen un impacto quizá más débil en su electorado, que está muy convencido y muy férreo, hasta te diría en una lógica de consumo, ¿no? Esto de decir, cambio esto por lo viejo. Bueno, eso tiene que ver con el rol que juega y el papel que juega la gota quebrada de la piedra. La gota quebrada de la piedra son los medios concentrados de comunicación, que han venido haciendo un trabajo ya hace varios años con Milei, no empezó esto ahora. Si vos sumás, por ahí hay una nota muy interesante que leí ayer en un propio medio vinculado a ellos, de alguna manera, digo, de su ideología, en el editorial de La Nación, que escribe Claudio Escribano, aquel que le quiso imponer a Néstor Carlos Kirchner, digamos, que si no hacía lo que decía el establishment, él tenía un año de gobierno. Después nos quedamos 3 mandatos. Bueno, y él mismo ahí habla, hay que leer ese editorial, de la cantidad de segundos de televisión que le vienen dando a Milei por encima del resto de la dirigencia política, pero ya de hace muchos años, no de ahora, cómo empezó ese trabajo. Ellos mismos hacen un reconocimiento porque ahora están preocupados porque las ideas de Milei por ahí atentan contra ellos mismos, digamos, es una disputa entre neoliberales y conservadores. Lo que digo es, a ver, hay una sociedad, una gran parte de la sociedad, sobre todo muchos jóvenes, que están enojados con la dirigencia política. Esto es así. Por eso Milei llega donde llega. Ahí hay que leer el pensamiento o de Ulrich Beck o el de Zygmunt Bauman, cuando hablaban de la sociedad líquida o la modernidad líquida o la sociedad de riesgo. Sí. Que decían ellos que todo era efímero, que todo era volátil, que todo era ultraindividualismo. De hecho, bueno, sí, él toma eso. Perdón. De hecho, si vos tomás muchos de estos jóvenes que siguen a Milei, en particular los que hoy trabajan en la tercera forma de la laboralidad que tiene el capitalismo, que es el algoritmo, o sea, las aplicaciones, no quieren estar en un régimen de 8 horas, no quieren tener un supervisor, no quieren tener un jefe, quieren manejar su propio tiempo, sus propias horas, lo termina manejando un algoritmo en realidad, siendo esclavo de un algoritmo. Pero ellos creen eso por esta sociedad líquida que muy bien describió Bauman, a la cual nosotros le tenemos que anteponer los colectivos. Y esta es una discusión profunda que nos debemos aquellos que venimos del campo nacional y popular. Omar, nuestros principios fundamentales, nosotros lo decíamos cuando unimos la CGT en un documento, en realidad que hicimos 6 puntos, que el progreso se sostiene y el bienestar individual son consecuencia de una construcción colectiva. Bueno, esta es la discusión. O Bauman, diría yo, que describe esa sociedad, o Leopoldo Marechal, que decía que después del peronismo nosotros nos transformamos en un pueblo esencial. Esta es la gran discusión que hay que dar, y eso se da cara a cara, con cada compañero, con cada compañera, con cada vecino, con cada vecina, con cada trabajador, con cada familiar, y allí va a estar nuestra fortaleza. Nombrabas recién, Omar, un caso particular, que son los trabajadores de plataforma. Las veces que hemos hablado anteriormente con vos, en esa conversación, hablábamos incluso del proyecto de ley que vos venías caminando e impulsando, alrededor también de concretamente garantizar derechos a estos actores y sectores. Me gustaría un poco que comentes también a la oyentada cómo fue gran parte de eso, incluso la charla con los integrantes o trabajadores de las distintas plataformas, las distintas aplicaciones, en relación también a esta conciencia como trabajadores e incluso la necesidad de que haya leyes que legislen sobre sus derechos. Mira, yo todo lo que hice fue sacar un registro en un poder legislativo, en un legislativo complejo, complicado, en minoría en mi comisión, la que presido de trabajo, y en paridad en el Senado. No obstante eso, lo sacamos por unanimidad, tanto en la comisión como en el Senado. Esto tiene que ver, con la experiencia que uno tiene de tantos años de legislador y conociendo cómo se manejan a veces las negociaciones que hay sobre distintas legislaciones. Bueno, previo a eso conversé con la gente de Globo, de Pedidos Ya, más Globo y Rappi. Y también conversé con una serie de trabajadores y trabajadoras
que están en organizaciones incipientes o ya organizaciones concretadas de trabajadores del sector. Bien, ¿cuál fue la conclusión que tomamos? O sea, la presión de los CEOs que vinieron a verme, que fueron alrededor de 7, 4 de Pedido Ya y 3 de Rappi, ahí yo en las conversaciones pude detectar la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tienen, tanto a nivel nacional como a nivel de nuestra querida provincia, cómo ellos funcionan, lo que ellos creen, obviamente que están en contra, pero además como investigué un poco más, por ejemplo, Pedido Ya pertenece al grupo Delivery Hero, que es una empresa alemana, es una de las compañías más grandes del sector de reparto de comidas en el mundo, que está presente en nada más ni nada menos que 50 países. ¿Sabés quiénes son los principales accionistas de esta empresa, entre otros? BlackRock. ¿Qué iba a decir? ¿Sabés que me imaginé que todos los caminos llevan ahí? Es la gestora de fondos más grande del mundo. Bueno, es la gestora de fondos más grande del mundo. Su cuartel general está en Nueva York y tiene oficina en 35 países. Bueno, BlackRock tiene participación, entre otros, en Apple, en Amazon, en Google, en Coca-Cola, en Pfizer, en Netflix, en Tesia. Mirá de qué estamos hablando. Y la otra Rappi es de origen colombiano, está en 250 ciudades, en 9 países. ¿Y quién es el principal inversor? SoftBank. SoftBank, que también es de Liberiero, que invirtieron $1.000 millones. Frente a todo eso, sacamos una legislación. Frente a todo eso, bueno, uno tiene que saber que va a pagar un precio. En mi caso, me llenaron de carteles en La Plata. Las empresas alentaban, inclusive recuerdo que hicieron, cuando iban a tratar los diputados, que ahí se frenó, hicieron una pequeña manifestación, un grupo de estos jóvenes que reparten en bicicleta y en moto de las aplicaciones. Y que se referenciaban en varios detectamos que tenían la cara de Milei ya en ese momento. Y después, pero después hicieron lobby para pararlo. O sea, el diputado no avanzó, lamentablemente, falta media sanción. Después lo llevamos a nivel nacional con una legisladora nuestra, María Rosa, a nivel nacional, que también lo tiene allí para sacar lo mismo. O sea, mínimamente yo lo que pedía y lo que pido es un registro, que sepamos quiénes son los jóvenes y no tan jóvenes que desarrollan este trabajo. Ni siquiera legislamos para las condiciones laborales, porque estos jóvenes tienen derechos y la patronal no respeta sus derechos. Después si hay algunos jóvenes que quieren ser emprendedores, allá ellos, yo no soy quien para oponerme, pero bueno, esa es la famosa modernidad líquida que hablaba Zygmunt Bauman, o la sociedad de riesgo de Beck, el alemán, donde hay jóvenes que quieren ellos disponer de su tiempo como a ellos se les dé la gana. Bien, pero tienen que saber que siempre van a estar esclavos de un algoritmo que le controla, desde lo que facturan hasta las horas de trabajo, y que también los sancionan disciplinadamente, porque ahí tienen un scoring que le hacen, donde ellos están atados a ese algoritmo. Pero bueno, así funciona esta sociedad, y frente a eso nosotros tenemos que contrarrestarlo con lo que nosotros creemos. Omar, ¿cómo estás? Gabriel te saluda. Te quería traer un segundito para ir cerrando a la campaña, el acto de mañana, y en realidad la perspectiva, cómo viene en este sentido. No es inevitable recordar el acto del 18 también en Tucumán, con Mansur como anfitrión, que fue el puntapié inicial de lo que iba a ser el triunfo del Frente de Todos. Entiendo que se está tratando de mostrar esa misma fortaleza, esa misma capacidad. Ahora, desde la CGT, desde el Movimiento Obrero Organizado, ¿cómo se pretende integrarse en las discusiones de Unión por la Patria, teniendo en cuenta que la cosecha de candidaturas tampoco fue descollante, digamos? Ahí hay dos cosas que vos planteás. Primero, yo estoy viajando en un ratito para Tucumán, me estoy yendo para allá, vamos a estar allá hoy, mañana y hasta el domingo. En mi caso, también haciendo actividades con mi gremio, con la CGT regional de allá, que me han convocado, que voy a presentar un cuadernillo que yo terminé de elaborar, que es de formación de cuadros sindicales, además de participar en este encuentro que es central, así que vamos a estar allí. Con respecto a la participación del sindicalismo, esa es una vieja discusión que viene de hace muchísimos años, del 83 para acá, que necesitaríamos largo programa de radio para abordar esto, porque a la hora de
quienes manejan la política, el sector político, de definir las candidaturas. Evidentemente, nosotros no tenemos la centralidad que después se manifiesta verbalmente cuando dice que somos la columna vertebral. Entonces esa es una vieja deuda que hay, que algún día espero que resolvamos, quizás ya no mi generación, pero otra generación. Si somos la columna vertebral y si, como yo interpreto, el peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora, la representación política que nosotros nos dan es mínima. Pero esa es una vieja discusión porque viene de la derrota del 83, donde nos hicieron responsables a nosotros. Y de aquel momento para acá, algunas veces un poquito más, otras veces muy insignificante, esta última lamentablemente con muy poca representación, otra vez más. Pero bueno, para nosotros, como definió magistralmente nuestro creador Juan Perón, la organización sindical es de carácter permanente, como la familia. Así que para nosotros primero está representar los intereses profesionales de cada una de nuestras actividades, y luego si tenemos o no representación política, bueno, es una discusión que hay que profundizar. Eso sí, no somos responsables de las medidas que se toman porque nosotros no somos cogobierno. En todo caso, como Perón nos planteaba claramente que nosotros teníamos que compartir el poder, pero si no tenés esa posibilidad, no nos pueden hacer responsables de las medidas que se toman, porque eso lo toma el Ejecutivo Nacional, obviamente, o provincial, o el que fuere. Así que espero que a futuro reveamos esta situación, que algún día la podamos discutir seriamente y profundamente, porque básicamente el peronismo, por lo menos quien te habla, está convencido que es una estrategia de poder de la clase trabajadora, así que por lo tanto tiene que tener la representatividad. Igual estoy entre los pocos, si no el único que lo dice, que yo sí sueño que algún día surjan de las entrañas del movimiento sindical un hombre o una mujer que pueda conducir los destinos de la nación argentina. Otros países lo hicieron, nosotros lo podemos hacer porque por aquí pasó y aún sigue estando el peronismo. Tal cual. Omar, como siempre, agradecerte estos minutos, las reflexiones, los análisis. Te hacemos extensiva la invitación porque el 30 de septiembre vamos a hacer el festejo de los 2 años de la radio y los 10 años de la revista. Así que estás más que invitado aquí a los galpones ferroviarios de Tolosa, comunidad ferroviaria, donde funciona nuestro estudio y donde vamos a hacer este festejo. Así que te invitamos obviamente a que participes. Después te vamos a girar la imagen por YouTube con toda la información del día. Bueno, ya agradecido, y por ser un hombre de la actividad de la difusión, la información y la comunicación de hace casi medio siglo, siempre he defendido, sostengo y reivindico el rol de la multiplicidad de voces, que es muy importante para que el sector concentrado de la comunicación, que ya no es comunicación, sino que son intereses grandes, interés económico, no sea determinante en el conjunto de la sociedad. Así que mis felicitaciones por el esfuerzo, por el trabajo, por el compromiso, y vamos a hacer todo lo posible para acompañarlos ese día. Perfecto, muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y que tengas gran jornada, Omar. Igualmente para ustedes, que sigan bien. Pasaba Omar Plaini por los micrófonos de Radio Trinchera, senador provincial, secretario general de Canillitas, reflexionando un poco sobre la campaña, los proyectos presentados, la situación en general de nuestro pueblo, incluso hasta el lugar que ocupa el movimiento obrero organizado, no solo en las listas, sino en las definiciones políticas de Unión por la Patria. Así que muy completito, recuerden que la pueden ir a escuchar nuevamente en Trinchera TV, el canal de YouTube. Quédense porque son las 9:25, casi 26. Cumbiazo súper espectacular que va a poner Lara. Mueven las patas y volvemos porque todavía está la columna del señor Gabriel Hernán Kudrik.